Así como está de pie, antes que tome su lugar, le pido que abra su Biblia y lea conmigo un texto. Segunda a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Quiero agradecer a Dios por cada uno que está aquí hoy, por los papás y, como dijo el hermano Cande esta mañana, por las esposas también, porque sin ellas no seríamos papás. Así que bendito sea Dios por ello y por nuestros hijos. Hace años estaba en León hablando con alguien que conocía ya, y él había sido sacerdote, pero luego renunció. Y un día, buscando un libro en la biblioteca pública del estado allá en León, lo encontré a él y tuvimos dos tardes platicando ahí en la plaza. Y de alguna manera, como él tenía muchas preguntas, y una de ellas fue: ¿por qué ustedes sí se casan? Y le dije: bueno, porque está en la Biblia. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Mi pregunta sería: ¿por qué razón ustedes no? Y él ya no ejercía, pero no se había casado. Y dijo: bueno, la razón que tiene un sacerdote para no casarse es que quisiera dedicar todo su amor para Dios. El amor no debe compartirse con nadie más. Si se casa, habrá de compartirlo. Y yo le dije: tienes un error tremendo, amigo. Tremendo error. Porque el amor que tenemos para Dios es distinto que el que un hombre tiene para su esposa cuando se enamora. Y es distinto que cuando tienes hijos. Y entonces le pregunté: ¿cuántos hermanos son en tu familia? Y me dio un número grande, por cierto. Y entonces le dije: entonces eso significa que cuando tu papá se casó, amaba mucho a la que es tu mamá, su esposa, pero cuando tuvo un hijo, el primero, entonces ya la quiso menos, porque ahora tenía que compartirse, ¿verdad?, entre la esposa y el hijo. Y dijo: no, pero eso no es así. Y le digo: espera, todavía no termino. Y cuando nació el segundo hijo, entonces el amor ya tuvo que dividirse entre tres. Y ya la esposa, alcanzaba menos. Y si son 7 hijos, como me dices, pues pobre esposa, ya le alcanza un octavo. No, es que eso no tiene nada que ver. Exacto, le dije, no tiene nada que ver. Y yo no sé cómo piensa cada quien, le digo, pero yo me casé muy enamorado. Pero cuando mi hija me dio el regalo de tener una bebé, yo no la quise menos, la quise más, de hecho. Por cierto, aquí está mi primogénita, Lili. Ella llegó hoy con nuestro nieto, nuestro segundo nieto, y estoy muy feliz por ello. Y Paulo también están de visita hoy, y agradezco tanto a Dios por el esfuerzo que hicieron. Sé que Paulo odia el calor, pero no fabricamos de otro aquí en Monclova. Así que agradezco infinitamente que están hoy con nosotros. Y entonces le dije a este hombre: hay un error muy grande. El amor que un hombre tiene para los hijos no mengua el amor que tiene para la esposa. De hecho, cada vez que tuvimos un hijo y Dios nos concedió 3, 2 mujeres y un varón, yo sentí mucho más amor por mi esposa. Y no quiero menos a Dios. Amo a Dios por ese privilegio que me dio de ser papá y ahora de ser abuelo. Es que no se comprende eso, no es así. Y esta tarde, de manera especial, quiero compartir con usted algunas cosas de padre a hijo, lecciones que un padre daría a su hijo. Y voy a usar, vamos a leer aquí un pasaje que escribe el apóstol Pablo. Léanlo conmigo, por favor. Le dije 2 Corintios 6:18. Bueno, no sé si lo dije, pero ese es 2 Corintios capítulo 6, verso 18, que dice: y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis
hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Una vez más, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y de manera especial, quiero usar las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, no, porque el apóstol Pablo, aunque no tuvo hijos, no era un padre biológico, pero era un padre espiritual. Y él escribió a Timoteo como un padre le escribe a su hijo. Así también le escribió a Tito. Y entonces hay lecciones muy valiosas en las dos cartas de Pablo a Timoteo que quiero usar como un modelo para nosotros. Porque mire usted, le digo como un modelo porque ningún hombre que se casa nace enseñado a ser padre. Eso lo aprendemos en el camino. ¿Es así, papás? ¿O alguien aquí se casó y ya sabía cómo era? No. Y lo interesante es que tuvimos un hijo y pensamos, ya aprendí. Pero luego nació el segundo y oh sorpresa, era diferente, es diferente. Y el tercero también. Y no sé quién tenga más, pero cada hijo es una lección para nosotros y no terminamos de aprender. Así que, ¿saben, papás? ¿Cuál realmente es nuestro modelo? ¿Aprendimos de los papás? ¿Aprendimos de los abuelos, quienes tuvieron la dicha de tenerlos? ¿Aprendimos de amigos? ¿Hemos aprendido en la iglesia? Pero nuestro modelo es Dios como Padre. La Biblia habla de Dios como Padre. Él es nuestro modelo. Así que usted no necesita más. Y de ello quiero que repasemos algunas cosas. Tome su lugar, por favor, porque algunos ya me estaban mirando con seriedad. Tome su lugar, por favor. Vaya, por favor, conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera Timoteo. Y repasemos algunas lecciones que el apóstol Pablo comparte con Timoteo, que era su hijo en la fe. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Mire lo que dice, lo leo otra vez. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿De qué manera? Por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Así inicia su primera carta y él se identifica y aclara que él es un apóstol de Dios, pero que esto no fue su elección, dice por mandato de Dios. Así que él tiene una identidad. Pablo sabe quién es, a qué le llamó Dios. Y lo interesante es que la segunda carta inicia de manera semejante. Si pasa conmigo a la segunda carta a Timoteo capítulo 1, verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y mire lo que dice el verso 2, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo, nuestro Señor. Regrese a 1 Timoteo capítulo 1, leímos el verso 1, lea conmigo el 2, a Timoteo. ¿Qué más dice? Verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Así que lo primero es, si está tomando nota, diseño. Dios diseñó a Pablo, lo llamó, lo escogió desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, y lo escogió como un apóstol. Él usó una manera diferente para llamarlo. Si usted nota la conversión de Saulo, que luego fue Pablo, va a encontrar que su testimonio es distinto que todos los demás, porque así es Dios, pero el hecho es que Él lo escogió para ser apóstol a los gentiles. Y esto es algo que Él le transmite a Timoteo, porque Timoteo también tenía un llamado de parte de Dios. Y hermanos, y cada hijo tiene un llamado diferente. No hay dos hijos iguales, ni siquiera los gemelos. No son iguales. Cada uno tiene su llamado. Y es la tarea nuestra como padres, pasaré rápido por cada punto, porque son varios. Es la tarea nuestra como padres encontrar el llamado específico de nuestros hijos. Amén. Ellos tienen fortalezas, tienen áreas débiles, y es nuestra labor encontrar sus fortalezas, ayudarles a encontrarlas. Cuando la Biblia dice en el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Fíjese que es interesante cuando dice instruye al niño en su camino. En este caso no se refiere
al camino de Dios, no se refiere instruye al niño en el camino de Dios. La Biblia nos enseña eso. Pero en ese pasaje en especial, cuando dice instruye al niño en su camino, se refiere al llamado especial que tiene el hijo. Habrá hijos que Dios ha llamado para el ministerio. Habrá hijos que Dios ha llamado para ocuparse de alguna otra cosa. Pero cada uno tiene un llamado especial, un diseño especial. Y Pablo a Timoteo, como un padre a su hijo, le dice, por ejemplo, aviva el fuego ¿de qué? Del don de Dios que está en ti. Y él le alentaba en ese sentido. Mire, vaya conmigo a 2 Timoteo, por favor. Capítulo 1, versículo 16. 2 Timoteo 1, 16. No, perdóneme. Versículo 6. 2 Timoteo 1, 6. Leo desde el 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Note que no menciona al papá, pero habla de su mamá y su abuela. Probablemente eso hizo que mayormente Pablo lo adoptara como un hijo espiritual. Verso 6, por lo cual te aconsejo, lea conmigo por favor, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Lo ve? Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Cada hijo tiene un don. Igual como, mire, hay una similitud. Ve que la Biblia, cuando habla del cuerpo de Cristo, cuando la Biblia habla de la iglesia, lo compara. En la carta de Pedro lo compara con un edificio y dice que nosotros somos piedras vivas. Pero también escribiendo a los Corintios lo compara con un cuerpo y dice que en un cuerpo todos los miembros tienen un don. No todos tienen la misma función. Y una iglesia que marcha bien es una iglesia donde cada miembro ejerce el don que tiene. Cada miembro. Bien, cada hijo igualmente tiene dones distintos, tiene habilidades diferentes. Y la parte más importante para que él sea exitoso, sea hombre o mujer en la vida, es que encuentre esas fortalezas. Y así funciona, hermano. No sé si usted lo leyó. Yo hace unos meses atrás leí una especie de cuento, una especie de parábola. El problema es que no tuve el cuidado de guardarla. Así que perdóneme si no voy a ser tan claro, pero espero darme a entender. Pero es una especie de parábola que tiene una enseñanza. Y dice que es un maestro de escuela y tiene muchos alumnos. Y entonces alguien le pregunta cómo le va con sus alumnos. Y él dice que son muy buenos, pero solo en algunas áreas. Y el maestro está como frustrado porque no hay un alumno que saque puro 10. En algunas áreas son muy buenos, pero en otras son malos. En algunos casos pésimos. Y entonces le preguntan, ¿a qué te refieres? Y él dice, por ejemplo, él, y señala a un changuito. Es una escuela que tiene animales como alumnos. Y señala a un changuito, dice, él saca 10 en escalar árboles. Es muy bueno para pasearse entre los árboles, pero es malo para correr. Y para nadar es peor. Casi salió reprobado en las clases de natación. Y entonces dice, el que es muy bueno en la natación es el pescadito. Él es excelente, pero es malísimo para trepar, así que lo tuve que reprobar. Y luego fue recorriendo cada uno de los demás. Este es muy bueno para correr, dijo de otro, pero es malo para trepar y no sabe nadar. Así que estaba tan frustrado y me fue mencionando uno por uno. No había uno que supiera hacer todo.
Y sabe, cuando estaba leyendo esa parábola le digo que cometí un error muy grande de no haberlo seleccionado, de no haberlo guardado. Creo que llevaba prisa ese día que me lo topé por ahí leyendo. O a veces estoy en la calle o estoy haciendo fila en alguna parte y me encuentro cosas como esas mientras aprovecho el tiempo. Pero recordé haber leído de algunos pedagogos sabios que decían, sabe que a veces hay una falacia en la educación, en la enseñanza, porque se ha demostrado que algunos genios en la historia universal eran malos en algunas áreas. Han leído de algunos, hay uno de ellos de quien cuando estaba en la primaria el maestro la mandó a casa y dijo, el mensaje que le mandó a la mamá es que era un lerdo, la palabra que usó, era incapaz de aprender. Y ya no lo quería en la clase porque era muy lento para aprender y no podía dedicarse a él, y la mamá se negó a aceptar el diagnóstico y bueno, no podía meterlo a la fuerza en la escuela, pero ella lo educó en casa. Y este muchacho, que era malo en algunas áreas, resultó que tenía áreas muy fuertes y era un genio. Y tengo varias historias al respecto, no puedo detenerme en eso, pero mi punto aquí es que gente que es muy destacada en el mundo hoy, muy destacada, lo es en una área, pero no en todas. Así que la lección que aprendí respecto a nuestros hijos y respecto a los alumnos es que nadie es bueno en todo. Y la parte interesante es que algunos que fueron excelentes académicos en el campo profesional no eran tan buenos. Así que ¿por qué frustrarnos esperando que saquen 10 en todo? Espero que los muchachos no guarden esto muy seriamente en su cabeza. Pero cuando no sacan 10 en todo es que hay una área donde son muy buenos y es la labor nuestra, porque no podemos dejar esto en manos de los profesores, es la labor nuestra encontrar sus áreas fuertes y animarles que vayan por ahí. ¿No es más o menos, no le parece que es lo que dijo el apóstol Pablo? Te aconsejo que avives, ¿qué? El fuego del don de Dios que está en ti. Hay un llamado que tú tienes, Timoteo. Igual le dijo a Tito. Así que eso tiene que ver con diseño, hermano, que cada niño es diferente. Número 2, tenemos que enseñarle a nuestros hijos como eso, como lo que son de padre a hijo. Note ahí en 2 Timoteo capítulo 2 de 2 Timoteo. Mire, y tenemos que ser ejemplo. Leo desde el versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre, ¿qué? Como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Es un padre enseñando a su hijo, enseñándole lecciones muy importantes. Y también se pone él como ejemplo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, para mí es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. No quitará el bien a los que andan en integridad. Un hombre que tiene eso como algo fuerte en su vida está enseñando a sus hijos. Somos un modelo, es lo natural, somos sus padres. Un padre es protector, es su naturaleza, está en su naturaleza. La Biblia dice en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es Dios pastoreando a sus hijos, pero Él es el modelo de nosotros como padres para nuestros hijos. Somos protectores. Nuestra labor es proteger el hogar, es proteger a la esposa y proteger a los hijos. Jesús dijo que si el padre de familia supiera que habría de venir el ladrón, ¿qué dice? Velaría y no dejaría robar su casa. Él no sería el tipo que ya les he contado,
aquel trailero que conocimos mi esposa y yo, grandote, alto, con su esposa delgadita y chaparrita, y estaban dormidos, vivían en una casita de Infonavit, y era en la madrugada y se oyeron ruidos en la parte de abajo. Ella no los oyó porque estaba más profundamente dormida, pero él los oyó y la movió, la despertó. Alicia se llamaba, la recuerdo también, porque era delgadita y chaparrita y él estaba grandote y fuerte. Y eran jóvenes, entre los 30 años más o menos, y él la despierta: Alicia, Alicia, baja porque se oyeron ruidos allá abajo. Alguien, yo creo, se metió. Y cuando ella nos platicó, le digo: pero ¿cómo te atreves? Gerardo se llamaba. ¿Cómo te atreves? Y era trailero. Dije: yo no sé qué hará cuando se le daña el trailer allá entre la sierra, no sé qué hará. Alicia no está con él. Pero no es esa la idea de un padre de familia. Jesús lo dijo: si el padre de familia supiera que el ladrón vendría, no dice mandaría a su esposa, dice él velaría y no dejaría minar su casa. Es nuestra labor como padres de familia, somos el sacerdote de la casa, y Dios puso en nosotros un instinto protector. Así que, sin embargo, un padre ausente, ¿cómo es que podría cuidar su casa? ¿Cómo podría velar por los suyos? Sabe, estaba leyendo estadísticas que el padre ausente genera desequilibrio e inseguridad, fragilidad, vulnerabilidad en sus hijos. El Salmo 68:5 dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Eso hace un padre. Las estadísticas dicen que 33 millones de niños, es lo que dicen las estadísticas del INEGI, 33 millones de niños crecen sin la presencia del papá. 30,000 en orfanatorios. Pero lo grave de todo esto es que esos hijos crecen con serias deficiencias y tienen más tendencia a incurrir en delitos que van desde moderados hasta graves. Así que, amado padre de familia, procura estar siempre presente, disponible, accesible. Mire, en el libro de Hebreos, también escrito por el apóstol Pablo, dice claramente, Hebreos 10, 19 al 22, así que, hermanos, teniendo libertad, ¿para qué? Para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué dice eso? Porque era la presencia de Dios. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué más? Búsquelo conmigo, por favor. Hebreos 10, 19 al 22. Esa libertad que tenemos para con el Padre, deberían tener nuestros hijos para con nosotros. Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, eso es de su carne, y teniendo un gran sacerdote. ¿Quién es? Es Jesús. Sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea, con esa certeza. ¿Cuándo podemos acercarnos al trono de Dios? ¿Qué días? ¿De lunes a viernes? ¿De 8 a qué? ¿De 8 a 4? Es, como dicen los muchachos, 24/7, siempre, hermano. Y esa libertad tendrían que tener nuestros hijos con nosotros. Me encanta cuando oigo historias de padres muy ocupados en la oficina de su casa atendiendo mil cosas, pero cuando entra el hijo, el niño o la niña, leí de una historia muy bonita. Ella no tocó, abrió la puerta y se metió, y la persona con quien estaba hablando, este hombre de negocios tan importante y tan ocupado, tuvo que esperar. Le dijo: a ver, espérame. Y la niña llegó: papi, ¿puedo hablar contigo? Estaba chiquita. Claro, y vino y la sentó en sus rodillas. ¿Qué se te ofrece, mija? Y era cualquier cosita de niñas, pero era su hija. No necesitaba cita, ¿o sí? No necesitaba hacer cita, no necesitaba permiso de nadie porque estaba entrando con su papá. Escuchen bien, padres de familia, escúchenme los jóvenes. Sus hijos van a crecer y eso no tiene marcha atrás. Y mi esposa y yo tuvimos que pedir perdón a nuestros hijos porque a veces estuvimos muy ocupados y no tomamos el tiempo suficiente para atenderlos. Ese fue un error grande de mi vida.
y lo he lamentado hasta el día presente. Pedimos perdón a nuestros hijos. Gracias a Dios la relación es buena. Pero como decían en el mundo, palo dado ni Dios lo quita. O sea, de que les afectó, les afectó. Y alguna vez hablando con un consiervo en el ministerio, hablando de esto, orando el uno por el otro, él me recordó lo que dice Cantares. Me pusieron a guardar las viñas y la mía, la que era mi viña, no la guardé. Padres de familia, no cometan ese error porque los niños crecen. Y para cuando usted menos lo acuerda, ya no lo siguen. Tienen su mundo, su propio mundo. Así que aprovechen a sus niños cuando todavía lo son, cuando todavía lo buscan. Papi, papi, mami, deje lo que está haciendo. Será por eso que como abuelos siempre estamos disponibles para nuestros nietos, porque algo en la conciencia nos dijo que no lo hicimos suficientemente bien con nuestros hijos. Así que esa inercia de la conciencia nos hace estar disponibles para los nietos. Aunque todavía no tenemos el tiempo suficiente, pero algo aprendimos en la vida. Y por eso les digo a ustedes, padres de familia con hijos pequeños, valoren el tesoro que son sus hijos chiquitos que todavía los siguen. Disponible, esté siempre disponible. Y sea genuino, porque ellos lo ven permanentemente. Sean imitadores de Cristo para que Él pueda tratar de imitarlos a ustedes. No sea uno en casa y otro en la iglesia. No sea uno en la iglesia y otro en el trabajo. Tenga cuidado cuando va manejando y otro imprudente empieza a decirle groserías. El padre de familia también es un consolador. ¿Sabe que el consolador es tan importante? Probablemente no nos daríamos cuenta de esto hasta que Jesús dijo, cuando se iba a ir al cielo, Él dijo, me voy a ir, pero no los dejaré solos. Les enviaré otro consolador que esté con ustedes para siempre. ¿Por qué otro consolador? Obviamente Él era un consolador. En sus días difíciles, Él estaba con ellos para ayudarlos. Y ahora se va, pero les iba a dejar otro consolador. ¿Por qué razón? La razón es obvia. Porque en las tormentas de la vida, en las tribulaciones de la vida, que son parte inequívoca de ella, parte inevitable de ella, Jesús lo dijo, imposible es que no vengan los tropiezos. Y en medio de esas tribulaciones muchas veces uno necesita el abrazo del Padre, el consuelo suyo en el corazón, el bálsamo que se aplica a nuestro corazón. Pero ¿quién va a consolar a nuestros hijos? Se supone que nosotros como padres estamos ahí para abrazarles, para consolarles, para decirles, como un padre a su hijo. Leí en estos días, mientras preparaba el material, leí de un padre que le escribió a su hijo y a su hija, los dos: no importa lo que pase en tu vida, hijo, hija, te vas a equivocar muchas veces. Eso es inevitable. Pero cuando te equivoques y necesitas con quién ir, siempre estaré disponible. Nunca lo dudes, nunca lo dudes. Y ese es el mensaje que queremos transmitir a los hijos. Cuando te metas en problemas, aun cuando ya no estás en casa, y llega el día que no sepas qué hacer, no busques a nadie más si todavía tienes un padre de familia, una madre. Siempre estaremos ahí. Ellos necesitan saber que estamos disponibles. Así como la Biblia dice de Dios que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, nos podemos acercar como confiadamente, porque Él es nuestro Padre. Esa misma confianza tenemos que inspirar a nuestros hijos. Y la Biblia dice de Dios, llamará su nombre admirable. ¿Qué más? Consejero. Eso somos para nuestros hijos. Consejero, Dios fuerte. ¿Qué más? Padre eterno, príncipe de paz. Y esa cercanía también incluye la disciplina, porque el Proverbios 13:24, ¿alguien quiere leerlo, por favor? Proverbios 13:24. Amén. Ahí está, en Proverbios. Y en el libro de Hebreos capítulo 12, vaya conmigo por favor. Hebreos capítulo 12, dice del versículo 5 en adelante: habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío,
No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, aunque los psicólogos modernos digan lo contrario. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, es nuestra guía. Y por eso padres de familia que no disciplinan a sus hijos están cosechando las consecuencias de hijos ingobernables. Sé que no es popular lo que estoy diciendo, pero hijos ingobernables. Pueden decirles lo que quieran, pero el hijo no hace caso. Son pequeños emperadores en muchos casos, a la edad chiquita. Así que, pero es la consecuencia de no guiarnos por la palabra de Dios. Versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Note lo que leí, Dios os trata como a hijos si soportáis la disciplina. 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que el ser consejero, consolador y alguien cercano no excluye la disciplina, pero también dice en Colosenses, padre, y ustedes padres no exasperen a sus hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten, porque también podemos exasperarlos. Ahora, vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 4, por favor, versículos 1 al 5. 1 Timoteo 4 dice, pero el Espíritu claramente dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Y sigue hablando de los tiempos peligrosos. ¿A quién le toca enseñarle a los hijos los peligros de este mundo? A nosotros, hermano. Nos toca enseñarles que el mundo en el que vivimos es un mundo malo, es un mundo difícil. No solo el panorama oscuro, pero las bendiciones de Dios, pero también está incluido enseñarles los peligros de este mundo, de las malas compañías, hoy la diversidad de género, el ceder a la presión social, lo que es bueno y lo que es malo, porque hermanos, lo bueno desde el punto de vista bíblico es bueno, aunque todo mundo diga lo contrario, y lo malo sigue siendo malo, aunque nadie lo crea. Nuestra guía es la bendita palabra de Dios, y nuestra guía de conducta y de carácter moral es la inerrante y eterna palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán jamás. Nos toca a nosotros enseñarles eso, porque nadie más lo va a hacer. Y diré otra cosa entre paréntesis, hermanos. En la escuela dominical procuramos tener buenas lecciones para los hijos, pero los maestros están aquí una vez por semana en la mañana. ¿Y cuánto duran en su clase los maestros de niños? Pero no es una hora enseñando, ¿verdad? Hacen muchas cosas en una hora, pero el tiempo de enseñanza, 10, 15, 20 minutos, media hora máximo, en una semana, no es suficiente, hermanos. No es suficiente. La responsabilidad de enseñar a los hijos a andar en los caminos de Dios es de los padres de familia todos los días. Estas palabras que yo te mando hoy, Deuteronomio 6, 4 en adelante, estarán sobre tu corazón y las enseñarás, las repetirás a tus hijos, estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué significa eso? Todos los días. La carga de enseñar a los hijos la palabra de Dios nos toca a nosotros como padres, principalmente papás, a nosotros como cabeza de hogar. Es nuestra responsabilidad. Así que no mire a otros lados. Cuando pregunten ¿quién va a enseñar a estos hijos la palabra de Dios?, usted tiene que decir como padre: yo lo haré. ¿Quién va a tomar la responsabilidad de protegerles, de pararse delante del enemigo para pelear sus batallas y decir con mis hijos no te vas a meter? ¿A quién le toca? A nosotros, padres de familia.
Usted es su protector. Así que enséñeles eso. Enséñeles lo bueno y lo malo, aunque el mundo diga lo contrario. Enséñeles a relacionarse con los demás. Aquí en 1 Timoteo 4:12, ninguna tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Capítulo 5, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Y sigue hablando, pero es saber relacionarse con los demás. Pablo le está escribiendo a Timoteo sobre eso, y los padres de familia enseñamos a nuestros hijos, nos toca a nosotros enseñarles a relacionarse con los demás, con el respeto y la dedicación que eso merece. Así que nos toca también enseñarles a orar. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Pero qué significa la oración eficaz del justo? Bien, no voy a entrar en esos detalles ahorita porque por ahí vamos pasando nada más rápidamente, pero nos toca enseñarles a orar. Y le diré una cosa: cuando ellos le pidan a papá, mamá, podemos orar por esto, oren juntos sobre eso. Pero el día que Dios responda a la oración, llámeles y recuérdeles: ¿te acuerdas que estuvimos orando por esto? Que ellos vean que el Dios nuestro responde las oraciones, que ellos lo vean, que ellos sepan que el Dios nuestro es un Dios vivo y que su oído está atento a las oraciones de sus hijos y que Él responde la oración. Eso es algo eficaz para ellos, que vean con sus propios ojos, que sean testigos de que Dios puede y hace muchas cosas grandes a nuestro favor como respuesta a la oración, y celebre esas respuestas a la oración. No lo deje pasar, no lo minimice, porque es de tremenda y grande importancia. Capítulo 1, versículo 12 de 1 Timoteo. 1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué es esto? Humildad. El apóstol está reconociendo que él no merecía este llamado, pero la gracia de Dios fue grande para con él. Y dice en otra de sus cartas que no soy digno de ser apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero aquí tienen a un hombre humilde. Sea humilde. Reconozca, como en otra de las cartas dice: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Jesús lo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que el apóstol Pablo aprendió de ahí. Y entonces la humildad es algo importante. Es, como alguien dijo, la corona de las virtudes, la humildad. Número 7. En 1 Timoteo 1:2, mire qué dice 1 Timoteo 1:2: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. ¿Cómo le llama? Verdadero hijo en la fe. En 2 Timoteo capítulo 1, mire cómo se refiere a él, versículo 2: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Qué está haciendo aquí Pablo el apóstol? Afirmándolo, reconociendo las virtudes de su carácter. Hermano, nos toca a nosotros elogiar a nuestros hijos por las virtudes de carácter. Y escuche, no por lo guapo que sean, porque ya de ahí es otra cosa, ¿verdad? De que saliste igualita que tu mamá o igualito que tu papá, etcétera.
es otra cosa, pero le voy a decir, hermano, ellos no son culpables de haber nacido guapos. No tienen virtud en eso, ¿o sí? No, pero donde hay virtud es cuando reaccionan bien, cuando podrían haber reaccionado mal. Ahí hay virtud. Eso es lo que hay que elogiar. No qué bonitos ojos o qué bonito cabello o todo lo demás, porque además eso se quita, se acaba. Pero las virtudes de carácter, elogie eso, elogie sus virtudes, sus buenas decisiones, porque eso le afirma en su corazón y en su personalidad. Y padres de familia, hágalo también con sus hijas, porque ¿sabe qué? ¿Sabe por qué las muchachitas luego tan lindas ellas si se fijan con cualquier pelafustán? Perdónenme la palabra, pero no sé qué otra palabra usar ahorita, es la más decente que puedo usar, pero de repente uno dice, pero ¿cómo se fue a fijar en alguien así? Porque fue el que le endulzó el oído, porque esas palabras de aprobación que esperaba recibir de su papá no las recibió. Y otra vez diré lo que otras veces he mencionado antes: invite a su niña a comer, llévela a comer a un restaurante, llévela y entonces cuando venga el mesero, quien le va a atender, saque la silla, siéntela y pregúntele qué es lo que quiere. Estoy tentado a preguntarles quién ya lo hizo, porque la vez pasada les pedí eso. Haga una cita con su hija y llévela, invítela a comer. Seguro que la mamá no se enojará. Eso creo. Hace algunos años mi esposa y yo visitamos a su hermana en Atlanta, mi cuñada Argelia, y estuvimos allá unos días, y ella tiene 2 hijos, un hijo y una hija, y su hijo, sobrino de mi esposa, nos invitó a comer a un lugar en el centro de Atlanta, y es un lugar muy bonito, y nos invitó a comer, pero iban él y su esposa, ya estaba casado, y llegamos a un lugar, comimos hamburguesas, creo. Y entonces, platicando ahí, mi esposa le pregunta a ella, qué bonito este lugar, aquí ya habían venido antes. Y ella dice, sí, aquí me invitaba de novia, cuando andaba detrás de mí. Éramos novios y aquí me traía, pero nada más nos casamos y ya no. Y luego entonces como que resurgió eso en ella y dice, oye, por cierto, ¿por qué ya nunca me invitaste ya después que nos casamos? ¿Y por qué antes sí? Le reclamó, y entonces él, sin perder la calma, dijo, antes no te mantenía. Así de frío él. Antes no te mantenía, ahora te mantengo. No le diré cómo acabó el asunto, pero la cosa aquí, hermano, haga eso con sus hijas y luego con sus hijos, pero ser cercanos para nosotros, para con ellos, que tengan ese bonito recuerdo de papá. Ahora, él enseñó algo más, 2 Timoteo 3:14, búsquelo conmigo por favor. 2 Timoteo 3:14 al 17, para los que están tomando nota. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido qué cosa, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lea conmigo el 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero otra vez, ¿a quién le toca enseñar a nuestros hijos? A nosotros, hermano, padres de familia. En el altar familiar, cada día, leyendo con ellos la palabra de Dios. No solo la palabra de Dios, pero el poder que tiene la palabra de Dios para afirmar nuestras vidas, para afirmar nuestra fe, para transformar el carácter. La palabra de Dios tiene un poder transformador, sanador. Tiene el poder de dar vida al alma. Así que compártala con sus hijos. Y otra cosa, parecerá contradictorio, pero no lo es, hermano. Nos toca a nosotros enseñar a nuestros hijos a disfrutar la vida. ¿Está eso en la Biblia? Sí. 1 Timoteo 6:17. 1 Timoteo 6:17. ¿Lo encontró? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas.
Este texto es poco conocido probablemente por la primera parte, pero note la segunda, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, lea conmigo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. No todo es caras largas, hermanos, y no todo es solemnidad, también es disfrutar de la vida. ¿Saben cuál es el primer pero que tienen los inconversos cuando los invitamos a la casa de Dios? No, pero ya la vida va a dejar de ser divertida. Me van a quitar esto y esto y esto y esto otro. Ahora, ¿es cierto que la vida cristiana no tiene alegría? No es así, hermanos. Dice que el Dios vivo nos da todas las cosas como en abundancia. ¿Para qué? Para que los disfrutemos. Así que nos toca enseñarles a nuestros hijos a disfrutar la vida y ser felices. Dice Eclesiastés, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahora, Dios es quien nos está viendo de allá, pero Él no es un aguafiestas. No es alguien que se opone a toda risa. No es así, hermano. A Él es el Dios de gozo, dice, callará de ti, sobre ti con alegría, se gozará sobre ti. Y cuando la Biblia dice, recuerda usted la bendición sacerdotal del libro de Números con estas palabras, bendecirás a mi pueblo, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Esto, haga resplandecer su rostro sobre ti, es Él sonría sobre ti, una sonrisa de complacencia. A Dios no le disgusta que seamos alegres siempre y cuando esa alegría no quebrante la pureza moral que Él espera de nosotros, pero la Biblia nos enseña a alegrarnos. Alégrate joven en tu juventud, le dije, y también en el mismo Eclesiastés dice, goza de la vida con la mujer que amas. Eso dice la palabra de Dios. Otra escritura dice, anda y come tu pan con gozo y tu bebida con alegre corazón, porque tus caminos ya son agradables delante de Dios. Así que viaja, disfruta, juega, sé feliz. Dios no está en contra de eso. Estamos aquí de paso, pero la vida cristiana no está peleada con el gozo, hermano. De hecho, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Y una última cosa, hermano. Viva la vida con una perspectiva de la eternidad. En 1 Timoteo 4:8, búsquelo conmigo, por favor. 1 Timoteo 4:8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y ¿qué? De la venidera. Capítulo 6, versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. 2 Timoteo 4:6. 2 Timoteo 4:6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Viva la vida con la perspectiva de la eternidad. Esta vida es pasajera, es temporal. Estamos de paso. Dice, creo, el libro de Santiago, ¿qué es vuestra vida? Es como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es como la flor del campo, dice que en la mañana florece y crece y en la tarde es cortada y se seca. Somos como un soplo, dice la Escritura. Así que es temporal. Y nosotros tenemos que vivir con esa perspectiva. Eso es lo que ayudó al rey David cuando dijo en uno de los salmos, me parece que es el 73, no recuerdo cuál, aquí no está en mis notas, pero dice que él casi tropezaba porque vio la prosperidad de los impíos, ¿se acuerda? Dice, sentía punzadas, era como una bestia y no comprendía esto. ¿Por qué los impíos logran con creces los antojos de su corazón? Y él, buscando a Dios, encontraba tanto tropiezo en la vida. Y no entendía esto, dice, hasta que entrando en el santuario comprendí
comprendí que el fin de ellos, comprendió cómo va a acabar uno y otro. Así que la perspectiva del fin nos ayuda, hermanos. Cuando el hombre es tentado, cuando tiene tentaciones muy fuertes, algo que le va a ayudar es pensar, ¿y cómo voy a acabar al final? Proverbios, cuando habla de la mujer ajena, dice, ten cuidado con eso, porque no vaya a ser que gimas al final y digas, ¿cómo no entendí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? Gimas al final. Considere eso, el final, ¿cómo va a acabar? Porque todos seremos juzgados, el incrédulo en el juicio del gran trono blanco, el creyente en el tribunal de Cristo, pero todos compareceremos ante el juez. Vivir con una perspectiva del final nos hace sabios, hermano. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Termino con una ilustración. ¿Alguien sabe jugar ese juego del monopolio? En inglés, el Monopoly. ¿Alguien? Bueno, yo tampoco. Pero la historia es esta. Y mi esposa me estaba recordando, tuvimos hace años. La historia corta es esta. Es un juego de mesa. Y entonces tienen tarjetas o como cheques. Y todos compiten, todos los jugadores. Y a ver quién gana, se hace dueño de un banco, de los bancos, de la propiedad más cara, de las gasolineras, de los terrenos, de las mansiones, de las colonias más grandes, completas y todo eso. Están compitiendo a ver quién gana más. El que gane más es el mejor, es el campeón. Bien, James Dobson, porque el juego tiene muchos años, James Dobson, autor de Enfoque a la Familia, cuenta una historia que un día llegó a su casa y ya era un hombre adulto y los hijos y los nietos iban a jugar Monopolio. Y le dijeron, abuelo, ¿quieres jugar con nosotros? Y él dijo, ¿qué van a jugar? Tal vez ni sé ese juego. Vamos a jugar al Monopolio. Oh, ¿y cómo se juega? Él fingió porque sí sabía. Pero como se quiso hacer pasar por el vejestorio que muchos pensaban que era, y dijeron, es un juego sencillo, abuelo, juega con nosotros. Y yo dijo, ok, jugaré. Y entró al juego ahí como una oveja incauta. Y entonces, y pronto me gané todos los bancos, y luego las gasolineras, y luego los negocios importantes, y me hice dueño de las avenidas principales, y hasta gané lo que no importaba, los negocios pequeños, y me fui apropiando de todo. Y pronto se dieron cuenta que yo ya había jugado eso, pero ya era demasiado tarde. Entonces les gané todo, dije, los dejé en la quiebra. El detalle es que cuando se termina el juego y él les gana, pero todo, hasta la tiendita de la esquina, todo. Entonces dice, se levantó y hizo el baile de la victoria. No sé cómo sería eso. Me imagino que algo ridículo, pero fue su baile de la victoria. Y dice, y nadie estaba contento. Por supuesto que no. Abuela, abusaste, tú sí sabías. Pero él se gozó y se enojaron. Y todo el mundo se fue a acostar. Te toca recoger, abuelo. Y entonces él recogió todos sus cheques, las pólizas de que era dueño de los bancos, y todo lo metió a la caja. Y luego lo guardó, y ya la casa estaba en silencio. Era un día en la noche, era una pijamada, así que ya todo el mundo se había dormido, y guardó todo y lo puso en su lugar. Y de pronto dice, sentí un vacío en el corazón, porque me acordé, así es en la realidad. Al final no es un juego solamente, así es la vida también. Puedes ganarlo todo, pero cuando todo termine en la caja, incluido yo, otra vez no hay nada. La vida es así. Al final, cuando todo se termina y las cosas se guardan en la caja, ahí termina todo y no eres dueño de nada. Nosotros tenemos que entender algo. Esta vida se pasa, no es eterna. No estamos aquí eternamente. Hay un infierno que evitar, hay un cielo que conquistar, y hay un juicio para el que tenemos que prepararnos. Y esa perspectiva de la eternidad nos ayuda a ser sabios y a enseñar a nuestros hijos eso. Eso es muy valioso, que sepan que la vida se termina.
Por eso dice, alégrate joven en tu juventud y anda en los caminos de tus ojos y tome placer tu corazón. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Todo eso es un paquete que nos da sabiduría. La Biblia, hermanos, es el libro de los libros y trae sabiduría a nuestros corazones y puede hacer sabios a nuestros hijos también. ¿No es lo que dice Pablo a Timoteo? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Yo espero que Dios le haya hablado de alguna manera, sobre todo a mis amados hermanos, padres de familia, y a las mamás también, y a nuestros hijos que estuvieron oyendo. Por favor, incline su rostro ahí en su lugar y ore conmigo. Padre, te bendecimos esta noche, esta tarde todavía. Te damos gracias porque tu palabra es un manantial inagotable y tiene tesoros para nosotros cada vez que la abrimos y meditamos en ella. Yo ruego ahora de manera especial por los padres de familia. Señor, a los que hemos pasado ya la niñez de nuestros hijos y la adolescencia y son jóvenes y son adultos, algunos de ellos ya formaron su hogar. Conoces la verdad, te hemos pedido perdón las veces que te fallamos y que no aprovechamos las oportunidades que teníamos. Y no podemos hacer mucho del pasado excepto aprender de él, y te rogamos que el resto de la vida que tú nos dejes nos ayudes a aprovechar lo aprendido y ser de bendición a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos. Incluso tu palabra dice que las ancianas pueden enseñar a las mujeres jóvenes a ser castas, cuidadosas de su casa, de sus maridos y de sus hijos. Ayúdanos, Señor, desde la experiencia y desde tu palabra enseñar a las generaciones más jóvenes y a nuestros padres de familia que son jóvenes y tienen sus hijos pequeños. Señor, ayúdales, dales la gracia para que sean mejor que nosotros. Bendícelos y fortalécelos. Sus hijos están enfrentando ahora desafíos muy fuertes que nosotros no enfrentamos. Necesitan mayor gracia, pero tú eres suficiente, Señor. Dales esa gracia. Rodéalos de tu favor y tu misericordia y capacítales, Señor. Al fin de cuentas, tu palabra dice que Jehová es el que adiestra mis manos para la batalla, y yo ruego entonces por ellos. Y ruego también por las esposas que son una ayuda idónea para cada varón. Bendícelas, Señor. Gracias por la paciencia que tienen. Dales aún mayor paciencia, Señor. Y tu palabra dice de ellas que la mujer respete a su marido. Dales esa gracia también, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos todo en el nombre bendito de Jesús nuestro Señor. No abra sus ojos. Yo quiero preguntarle si usted necesita del Señor en esta hora, en alguna situación especial, ahí en su lugar, hable con el Señor. Hable usted con el Señor y dígale: Señor, yo te necesito. Sabes que te necesito en esta área. Dígale al Señor cuál es la área donde tiene necesidad de Él y pídale su ayuda. Pídale su ayuda para que no salga del santuario como entró, pero su corazón vaya libre. Dice la Biblia: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y esa promesa es fiel, es cierta. Padre, te ruego que escuches la oración de tus hijos hoy. Y las cargas suyas, Señor, tú eres suficiente para llevarlas y estás dispuesto. Gracias por ello, por ser nuestro ayudador, nuestro protector, nuestro consolador, nuestro consejero, nuestro Dios fuerte, siempre disponible. Te bendecimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Eso decía hace rato que nuestros hijos son distintos cada uno y que Dios les ha dotado de diferentes dones. Vamos a ser bendecidos esta tarde y queremos honrar a los papás también por medio de una poesía que Ian preparó para los papás. Así es que vamos a deleitarnos con esto. Papá, seré futbolista, seré capitán. Lo que yo quiero hacer
es como mi papá, alto hasta la luna, grande como el mar, el más fuerte de todos, ese es mi papá. Si algo no sabes, puedes preguntar, el que sabe todo, ese es mi papá. Si algo se te rompe, tú lo puedes llamar, el que arregla todo, ese es mi papá. Mi papá lee cuentos y sabe cocinar, también nos quiere mucho, es un super papá. Pequeño, es tan inteligente para aprender las cosas. Gracias a Dios por nuestros pequeños. Y tenemos también otra pequeña que Dios ha dotado de un don precioso del canto. Y ella ha preparado un canto especial para los papás esta tarde. Espero que se deleiten también en este canto. Gracias, papá, por tanto amor, por ser mi amigo, mi protector, por jugar conmigo aunque estés cansado, por darme tu tiempo aunque estés ocupado. Eres un héroe de verdad, un reflejo del amor de Papá Dios. Papá, te veo salir al amanecer, aunque no lo digas, sé que quieres lo mejor. Trabajas sin parar por darnos un pan y aún así sonríes al llegar. Sé que a veces calla lo que sientes, cargas el mundo sin que se note tu frente, pero yo te veo, papá, y Dios también te ve y nunca te dejará. Gracias, papá, por ser mi amigo, mi protector, por jugar conmigo aunque estés cansado, por darme tu tiempo aunque estés ocupado. Eres un héroe de verdad, un reflejo del amor de Papá Dios. Tal vez no siempre te lo digo, pero te admiro y doy gracias a Dios por ti. Eres fuerte, aunque a veces llores en silencio. Te amo. Gracias, papá, por tu corazón, por tu esfuerzo y tu bendición. Dios te mira y te sostendrá. Feliz día. Nunca dejes de amar. Gracias, papá, por tanto amor, por ser mi amigo, mi protector, por jugar conmigo aunque estés cansado, por darme tu tiempo aunque estés ocupado. Es un héroe de verdad, un reflejo del amor de Papá Dios. Gracias, papá, por tanto amor, por ser mi amigo, mi protector, por jugar conmigo aunque estés cansado, por darme tu tiempo aunque estés ocupado. Eres un héroe de verdad, un reflejo del amor de Papá Dios. Ya tenemos la sucesora de Betsy. Gracias a Dios por los dones que Dios da y gracias a Dios por las mamás que han descubierto esos dones que Dios les ha dado a sus pequeños, que los sigan instruyendo en su camino.